Conocemos la forma tradicional, la forma más popular de generar ingresos, la forma activa, aquella que requiere que nosotros rentemos nuestro tiempo a un empleador, para que a cambio pues nos dé un ingreso, sea semanal, quincenal, mensual o algo similar. Sin embargo, desafortunadamente, debido a la crisis económica que la pandemia ha desencadenado, muchas personas han perdido su empleo tradicional, su forma de ingreso activa. Además, debido a la automatización de muchos empleos, se prevé que durante la década de 2020 muchísimas más fuentes de ingreso activas dejen de existir. Por supuesto, por esto y por algunas otras razones es muy importante cada vez enfocarnos más en generar fuentes de ingreso pasivas, que no requieran de que sigamos rentando nuestro tiempo. Es importante entonces que volteemos a ver algunas alternativas a esa fuente de ingreso tradicional, la forma activa. En este video entonces quiero platicar sobre 5 diversas formas en las que podemos empezar a generar ingresos de forma pasiva. Te vas a dar cuenta que las primeras 4 pueden tomar varios años, incluso un par de lustros, incluso décadas, en llegar a ser buenas y robustas fuentes de ingreso. Sin embargo, no por eso debemos de descartarlas y al contrario debemos de empezar a construirlas lo más pronto posible. Y la quinta forma que voy a mencionar es así, podríamos tenerla lista en meses, en algunos casos incluso en algunas semanas, y podría ayudarnos a complementar nuestro ingreso tradicional o incluso reemplazarlo y ayudarnos a empezar a construir los primeros 4 puntos. Hola, yo soy Eduardo Rosas y este es mi canal de finanzas personales. En este canal hablo todos los lunes, miércoles y viernes sobre inversiones, preparación para el retiro, cómo generar ingresos pasivos y muchos otros temas de finanzas personales en general. Así que, si es tu primera vez por aquí, considera suscribirte. En este video entonces quiero platicar sobre 5 formas distintas en las que podemos generar ingresos pasivos. Y la primera opción de esta lista es generando ganancias en capital. Los ingresos de ganancias de capital significan que nosotros tenemos inversiones que van creciendo de valor. Por ejemplo, el que nosotros compremos hoy acciones de cierta empresa en 1,000 pesos y que después, en un año o en 10 años o cierto tiempo después, valgan 2,000 o 3,000. Significa que estas acciones cada vez valen más y esa diferencia entre lo que nos costó comprarlo y en lo que eventualmente podríamos venderlo son ganancias de capital. Y este tipo de ganancias, por supuesto, en determinados escenarios los podríamos convertir en parte de nuestro ingreso. Sin embargo, es muy importante que consideremos esta opción solamente una vez que tenemos un buen portafolio de inversión, porque considera que si estás en una etapa en la que apenas estás empezando a construir tu portafolio de inversión, quieres que cada centavo que haya de ganancias en capital se reinvierta o que siga ahí metido generando cada vez más ganancias en capital para que tu portafolio crezca, que va a ser una de tus prioridades en ese momento, en esa etapa en la que apenas estás construyendo tu portafolio. Si cada que tenemos ciertas ganancias de capital por el cambio en el valor de nuestras acciones, vendiéramos las acciones para acceder a esas ganancias, nos estaríamos perdiendo del interés compuesto, esa magia que nos permite crecer cada vez más rápido nuestro portafolio. Además, para obtener este tipo de ganancias en capital, normalmente necesitamos inversiones en acciones, por ejemplo. Y las inversiones en acciones deben de ser a largo plazo, no cada año o cada mes estar vendiendo y comprando nuevas, como para acceder a cualquier ganancia que hayamos tenido. Entonces, al menos en el momento en el que estés construyendo tu portafolio, esta opción está descartada. Sin embargo, es una de las principales opciones a las que eventualmente podríamos aspirar. Que durante varios años, varias décadas incluso, estemos creciendo nuestro portafolio para que eventualmente, gracias al interés compuesto, ya que no sacamos ningún centavo de estas ganancias en capital, pues ese portafolio nos provea de una buena cantidad de ganancias en capital gracias a que es muchísimo más grande de lo que fuera si hubiéramos sacado ganancias todo el tiempo. La segunda opción que tenemos son los dividendos, y esta muchas veces puede ir de la mano con la opción anterior, porque inversiones como acciones, que son las que podrían generar esas ganancias en capital, también suelen pagar dividendos.
que es dinero, digamos que un reparto de utilidades para los inversionistas. Así como las empresas pueden tener repartos de utilidades para sus empleados, también algunas empresas públicas, es decir, que están listadas en alguna bolsa, pueden repartir parte de esas utilidades a los inversionistas. A esto se le denomina dividendos. No todas las acciones lo hacen, y algunas lo hacen cada trimestre, algunas lo harán cada semestre o algunas solamente cada año fiscal. Pero esencialmente es dinero adicional a la inversión principal que llega a tu cuenta. Y entonces esta opción tiene una ventaja sobre la opción anterior, esas ganancias sobre capital, porque los dividendos son aparte de tu inversión. Puedes acceder a dividendos aún sin tener que vender las acciones que en determinado momento tengas. Y entonces eso sí podría ser un complemento a tus ingresos, porque ese dinero te caería completamente líquido a tu cuenta de inversión y lo podrías retirar. Sin embargo, por supuesto, también en la etapa en la que estás creciendo tu portafolio, de preferencia cada centavo de los dividendos los quieres reinvertir. Eso acelera el crecimiento de tu portafolio, por supuesto, genera cada vez aún más interés compuesto. Ahora, ya comparé cómo se desempeñaría un fondo de inversión que está enfocado en generar dividendos contra una inversión general, como en el S&P 500, en un video anterior. Sin embargo, sí puede llegar un momento en tu etapa como inversionista, en tu vida, que quieres darle más prioridad a recibir renta, a recibir dividendos, que a que tu portafolio siga creciendo, quizás después de décadas de haber invertido. En ese momento es cuando puedes cambiar tu estrategia. En lugar de invertir en un fondo que crezca más rápido, invertir en un fondo que pague más dividendos y cuyos dividendos puedas empezar a retirar para complementar tus ingresos. Por supuesto, para que estos dividendos sean un buen complemento a tus ingresos y no solamente sean como 100 pesos al mes, deberás de tener una buena cantidad de dinero. Entonces, de preferencia, al principio de tu etapa como inversionista, quieres crecer tu portafolio de inversión, ya eventualmente cambiar la estrategia a un portafolio de inversión que dé más dividendos que crecimiento a largo plazo. Entonces, esta es otra de las estrategias a las que podríamos estar apuntando en nuestro futuro, que eventualmente tengamos un portafolio de inversión bastante grande, como para que uno, las ganancias sobre capital sean importantes y dos, podamos generar también buenos dividendos. Estas dos primeras opciones entonces dependen en la mayoría de los escenarios de acciones, de que nosotros tengamos inversiones en acciones. Pero definitivamente esa no debe ser la única inversión que tengamos en nuestro portafolio y no son las únicas estrategias que podríamos considerar. La tercera se trata de recibir intereses. Esta opción es diferente a las que acabamos de hablar porque no se trata de ganancias sobre capital ni de un dividendo que dependa de las ganancias de una empresa, sino de algunos activos que ya nos dan un interés fijo, que ya nos está diciendo cuánto y cuándo nos va a estar pagando. El ejemplo más común van a ser los CETES, que nosotros podemos comprar CETES y ya sabemos en qué fechas vamos a recibir los intereses. Algunos otros ejemplos quizás puedan ser pagarés o préstamos, que nosotros prestamos a una persona, a un banco, a un gobierno, a una empresa, y a cambio, por supuesto, nos regresa eso que le prestamos, más un porcentaje adicional, esos intereses. Y esto, por supuesto, también podría convertirse en una fuente de ingresos. Dependiendo de cómo hagamos la inversión, quizás estos intereses nos los pueden pagar, al menos una parte de ellos, cada mes, o cada trimestre, o cada año. Y eso eventualmente puede complementar también nuestros ingresos, usualmente exponiendo nuestro dinero a menos riesgos que las primeras dos opciones. Sin embargo, es muy repetitivo junto con los dos puntos anteriores. En una etapa de crecimiento de nuestro portafolio, de preferencia querríamos que esos intereses fueran reinvertidos. Por ejemplo, hoy compro 1,000 pesos en CETES y dentro de un año tengo 1,070 pesos, pues en ese momento compro 1,070 pesos de CETES, no solamente 1,000. Donde sí pueden tener cierta diferencia es en que podrías tener una parte de tu portafolio invertida a largo plazo, reinvirtiendo los intereses, y una parte de tu dinero, quizás algunos ahorros que tengas, empezando a generar intereses que sí vas retirando, que sean específicos para eso. La razón por la que esta sería la opción para retirar a corto plazo es justamente porque inversiones de este tipo son más seguras y permiten que a corto plazo no expongamos nuestro dinero.
Al contrario de que si quisiéramos hacer funcionar a corto plazo una inversión en acciones. Una inversión en acciones, de nuevo, debe de ser a largo plazo, 8 años como mínimo. Si tú entonces, en este momento, de preferencia adicional a tu estrategia de crecer a largo plazo tu portafolio, quieres empezar a generar un poco de ingresos adicionales de una forma pasiva, esta es una de las opciones que podrías empezar a considerar. Quizás estás ahorrando para una casa. Bueno, en lo que juntas para comprar tu casa, ese dinero puede empezar a generar ciertas rentas que, por supuesto, puedes decidir reinvertir, pero si necesitas del ingreso, puedes empezar a retirar sin necesidad de exponer tu dinero a varios riesgos. La cuarta opción también podría funcionar de una forma similar a esta tercera, incluso a corto plazo, y son las rentas de inmuebles. Para eso no es necesario que tengas casas, no es necesario que tengas 3 casas, 5 departamentos, un edificio, para nada. Porque también puedes empezar a invertir en bienes raíces de una forma bastante fácil, incluso con pocos pesos, con tan poco como 30 pesos, incluso 20 pesos en algunos escenarios. Ya he platicado de eso en un video como el que te dejaré acá, pero esencialmente es invertir en fibras, por ejemplo, que son fideicomisos de bienes raíces en México, o algunos ETFs, algunos fondos que juntan a varias fibras. Y justamente porque estos fondos o estas fibras invierten en inmuebles y son dueñas de inmuebles, de edificios, centros comerciales, hoteles, etc., pues te van a pagar rentas, de una forma más similar a cómo se pagan los dividendos que otra cosa. Eso se depositaría en tu cuenta de inversión. Y, similar a los dividendos, sería adicional a cualquier plusvalía que podrías obtener por invertir en bienes raíces. Por ejemplo, si tienes una casa, sabes que podría crecer su valor, pero además de eso, sabes que podrías rentarla y generar ingresos. Bueno, si no tienes una casa, no tienes suficiente dinero para tener varios inmuebles, o simplemente no quieres estar administrando muchos inmuebles, puedes hacerlo a través de fibras, puedes hacerlo a través de fondos de fibras, o incluso ya también he hablado sobre una plataforma en México que se llama 100 ladrillos, que te dejaré acá otro video sobre eso, que también te permitiría invertir en bienes raíces y empezar a recibir rentas. De nuevo, esta opción también podría funcionar a corto plazo, sin embargo, también si estás en una etapa de crecimiento de tu portafolio, de preferencia, todos rendimientos, hay que reinvertirlos para que eventualmente tu portafolio de inversión sea muchísimo más grande, tengas más inversiones en bienes raíces, más dinero para prestar o para generar intereses de tus inversiones, más dinero para invertir en acciones, más dinero que genere dividendos, y todas estas fuentes de ingreso pasivas juntas sean un ingreso bastante considerable. Sin embargo, como te puedes dar cuenta, estas 4 primeras opciones requieren de dinero. Y eventualmente de mucho dinero que si planeamos bien podríamos llegar a juntar, pero justamente por eso suelen tomar años, lustros, décadas en convertirse en una buena fuente de ingresos. Sin embargo, para aquellos de nosotros que apenas estamos construyendo este portafolio que eventualmente queremos que genere millones, hay una quinta opción. Y esta quinta opción podría estar lista en meses, quizás incluso semanas, y empezar a complementar tu ingreso de una forma realmente considerable. Literalmente en cuestión de semanas podrías incrementar en 10, en 20, 50% tu ingreso si empiezas a crear productos o servicios que pueden escalar fácilmente a través de Internet. En este caso justamente me refiero a productos y servicios digitales que puedes crear una sola vez. Y porque son digitales, se pueden reproducir infinidad de veces sin grandes inversiones ni de tiempo ni de dinero. Toma, por ejemplo, la idea de un libro digital. Tú solamente escribes un libro digital una vez y ya ni siquiera hay que imprimir como con un libro impreso. No hay que distribuir, no hay que almacenar, porque es un archivo digital que vive en Internet o en tu computadora. Y ya ese archivo lo puedes copiar 10, 100, 10,000 veces, 1,000,000 de veces o 10 millones de veces, dependiendo de qué sea lo que necesites. De esto también ya he hablado un poco más a detalle en otro video que te voy a dejar acá en las tarjetas. En este video entonces quiero platicar sobre una cosa complementaria. Ya sabiendo a qué me refiero con estos productos digitales, servicios digitales, quiero aclarar que no es necesario el ser el mayor experto del mundo para empezar a crearlos. Porque en videos como el que acabo de dejar en las tarjetas menciono que probablemente puedas crear cursos o empezar a vender ilustraciones o empezar a dibujar, grabar videos, empezar a hablar de algún tema en YouTube, como es el caso de este canal, o algunas varias otras opciones. Y creo que se están subestimando, la verdad.
Creo que en muchos escenarios creemos que debemos de crear el mejor producto para que realmente nos lo puedan comprar. O queremos crear el mejor servicio para que realmente lo podamos vender. O debemos de ser los mayores expertos para realmente poder vender un curso. Y para nada. Para empezar, en estos ejemplos podríamos hablar de que los profesores que usualmente enseñan mejor un tema son los que tienen el conocimiento más reciente, más fresco. Un súper experto en programación quizás le cueste un poco más de trabajo explicarle sobre programación a alguien que no sabe nada de programación que a alguien que apenas empezó a programar hace un mes, que justamente se ha empezado a topar con algunos problemas que el novato justamente apenas empezará a descubrir. Incluso si de verdad fuera el caso de que algunos de ustedes no encuentren alguna cosa que ya sepan suficientemente bien como para crear un curso, como para crear un producto o un servicio, esta inversión, al contrario de las primeras, no requiere de dinero. Requiere sí de tiempo, pero si puedes encontrar algunas pocas horas a la semana dentro de tu calendario, esas horas las podrías empezar a dedicar a aprender nuevas cosas, incluso gratis aquí en YouTube, o eventualmente moverte a cursos de pago en algunas otras plataformas. Y ese puede ser el primer paso que te lleve a empezar a construir el conocimiento necesario para que puedas encontrar qué vender, qué crear y cómo empezar a monetizar ese conocimiento. Ahora, eso por supuesto podría también confundirse con el modo de ingreso tradicional, el ingreso activo. Nosotros aprendemos algo en la escuela o por nuestra cuenta y le rentamos nuestro tiempo a una empresa para usar nuestros conocimientos en eso. La diferencia que hace de nuestro conocimiento un ingreso pasivo es utilizarlo para crear productos o servicios digitales. Porque al ser digitales, de nuevo, escalan tanto como sea necesario. Pero de verdad, lo vuelvo a repetir porque me he topado con muchas personas que me comentan lo mismo. Seguramente ya en este momento algo sabes que puedes empezar a monetizar y si no, literalmente en 1 o 2 semanas puedes aprender algo nuevo, aunque sea las bases de algo nuevo aquí en YouTube, en alguna otra plataforma, y también empezar a buscar la forma de crear productos o servicios digitales. ¿A poco no han escuchado, sobre todo de arte abstracto, de alguien o quizás ustedes mismos decir, ay, yo pude haber hecho eso? Sí, pero tú no lo hiciste. Y esa es la diferencia del por qué ese artista con su arte abstracto que tú pudiste hacer sí está ahí en un museo y ganando dinero y tú no, porque ese artista sí hizo el trabajo. Ahora, finalmente, como un comentario adicional, esta quinta opción para generar ingresos pasivos justamente puede ser la opción que te permita empezar a construir cada vez más rápido los 4 primeros. No se trata necesariamente de decidir cuáles sí y cuáles no vas a usar, sino que de preferencia tener una combinación de los 5. Quizás en este momento que puede ser lo más tangible, lo que puedes obtener más rápido, la quinta opción sea en la que te debes de enfocar. Pero una vez esa quinta opción esté empezando a caminar, puedes utilizar ese ingreso adicional para empezar a crecer o a construir las 4 primeras opciones, que de nuevo normalmente tomarán años, lustros, décadas en ser suficientemente grandes como para generar un buen ingreso pasivo, que sea muy por encima de lo que podrías imaginar en un empleo tradicional, con una fuente de ingresos activa. Pero ahí lo tienes, espero que este video te haya sido útil. Quizás para empezar a imaginarte qué es lo que eventualmente podrías hacer con el portafolio de inversión que tienes para largo plazo, para que ese portafolio de inversión te empiece a generar ingresos y que no solamente sea dinero que eventualmente vas a sacar de jalón, y que además quizás te ayude a tener una idea de cómo es que puedes empezar a generar ingresos pasivos lo más pronto posible con esa quinta opción que mencioné. Nos vemos en la próxima.